Bienvenidos al consultorio jurídico de Servijurídica, Servicios Jurídicos y Contables. Un tema recurrente en el derecho de familia tiene que ver con la distinción de varios conceptos, como son por ejemplo el del divorcio, la separación de cuerpos, la separación de bienes y la liquidación de la sociedad conyugal. Es importante aclarar estos conceptos para saber si debemos acudir ante un juez. La primera distinción que hacemos es en cuanto al divorcio. ¿En qué consiste el divorcio? Es aquella figura que permite disolver el vínculo jurídico que nació con el matrimonio, sea un matrimonio civil o un matrimonio religioso en el cual actúa algún sacerdote o ministro de una iglesia. En este caso, estos matrimonios tienen dos componentes, un contrato civil y un sacramento. En este caso, lo que termina es el contrato civil y continúa el sacramento con efectos para estas dos personas. Cuando hay un divorcio, entonces tenemos todos los elementos juntos que se dan, es decir, hay una separación de bienes de estos dos cónyuges, hay una separación de cuerpos y también se liquida la sociedad conyugal. Pero también puede pasar que solamente hay una separación de cuerpos sin que haya un divorcio. En este caso, y cuando hay una separación de cuerpos se permite que esa separación sea de hecho, sea porque los dos cónyuges lo desean así, y no hay propiamente una separación de los bienes que ellos tengan, ni tampoco que se liquide la sociedad conyugal. O sea, solamente las personas cónyuges van a vivir por separado, pero sus obligaciones pues van a continuar. Entonces, como efectos tiene que no disuelve el matrimonio automáticamente, disuelve la sociedad conyugal, salvo que los dos cónyuges lo deseen. Esa separación de cuerpos entonces implica la separación de los bienes, pero existe la posibilidad de que los dos cónyuges deseen, manifiesten su voluntad y quieran que no se haga esa separación de bienes. La separación entonces se puede hacer por mutuo consentimiento entre los cónyuges, siempre que se miren las causales que trae el artículo 154 del Código Civil. La separación de bienes, cuanto a los bienes de cada quien, como su nombre lo indica, es esa diferenciación de los bienes en cabeza de cada uno de los cónyuges. Pero no implica la disolución de la sociedad conyugal, ni la separación de cuerpos, y mucho menos el divorcio. Solamente se quedan en cabeza de cada uno de los cónyuges los bienes propios que cada uno tiene. En cuanto a las causales para esa separación de bienes, tenemos que referirnos al artículo 200 del Código Civil, su numeral segundo, que indica por qué circunstancias la ley civil trata de proteger los bienes de esos cónyuges. Entonces, cuando ha habido o se ha incurrido en cesación de pagos de un cónyuge al otro, cuando ha habido quiebra, cuando hay oferta de cesación de bienes, cuando hay insolvencia de alguna empresa o concurso de acreedores, cuando hay disipación por parte de uno de los cónyuges o juego habitual, cuando hay administración fraudulenta o descuidada del patrimonio de esa sociedad conyugal, que aún no ha nacido pero que afecta cuando se tenga que disolver, en ese caso todos estos componentes afectan la existencia de ese patrimonio común. La otra causal es que sea por decisión voluntaria de los dos cónyuges. Una vez realizada la separación de los bienes, ninguno de los cónyuges puede tener derecho a los gananciales que tiene el otro, es decir, lo que le corresponde. Tampoco se elimina esa obligación económica y de socorro mutuo, ni las obligaciones alimentarias. Otro componente es la sociedad conyugal como tal, que es el último que vamos a mencionar, y tiene que ver con aquel que surge del contrato matrimonial y puede disolverse o liquidarse por una de las causales del artículo 1820 del Código Civil, que son la disolución del matrimonio por la separación judicial de cuerpos, por la sentencia de separación de bienes que la dicta un juez, por la declaración de nulidad del matrimonio y por mutuo acuerdo entre los cónyuges. Cuando hay divorcio, necesariamente hay liquidación de esa sociedad conyugal, pero puede liquidarse la sociedad conyugal sin que haya divorcio y sin que haya separación de cuerpos. Esa liquidación de la sociedad conyugal implica liquidar todos los bienes que hayan conseguido,
propiedades, derechos, deudas que tengan, supone el pago de gananciales, recompensas, etc. Y si no hay bienes es importante dejarlo en cero, porque en el futuro pueden conseguir bienes. ¿Cuáles son los efectos de esa liquidación? Entonces desaparece la comunidad de bienes, o sea, ya no son bienes comunes sino de cada uno. Sin que exista divorcio no desaparece la obligación del auxilio y socorro, y la liquidación de la sociedad conyugal sin divorcio supone la desaparición del régimen económico y patrimonial derivados del matrimonio. En cuanto a la nulidad que mencioné hace un momento, recordemos que si se declara la nulidad del matrimonio, pues hay que mirar cuáles son las causales de nulidad que, según el Código Civil, existen. O sea, en un matrimonio es nulo cuando ambos o alguno de los contrayentes tienen menos de 14 años de edad, o cuando se actúa bajo la influencia o la fuerza o el miedo para tomar alguna decisión en el ejercicio de autónomo que tiene cada uno, o cuando no ha habido libertad en el consentimiento para ese matrimonio, o sea, sea forzado o sea amenazado. Cuando uno de los contrayentes estuviera inmerso en el conyugicidio, que es la muerte de un cónyuge en otro matrimonio anterior, siempre que un juez penal lo haya condenado. También cuando se ha contraído entre padres e hijos adoptivos. O sea, adoptante y adoptivo no pueden nunca casarse. O cuando subsista un vínculo matrimonial anterior, que es una causal bastante común, según la cual las personas se casan por segunda vez teniendo un vínculo vigente. Ese segundo matrimonio es nulo, no tiene ninguna validez. En ese sentido, pues, nos referimos a la existencia de las nulidades en el matrimonio.